$500.000 millones. No en una sola factura, no en un solo año, sino en oportunidades perdidas, fábricas ralentizadas, inversiones canceladas y tecnología que China tuvo que reinventar desde cero. Esta cifra representa el costo acumulado de la guerra tecnológica más sofisticada de la historia moderna. ¿Cómo es posible que un país pierda tanto? La respuesta revela una batalla peleada no con tanques o soldados, sino con algo tan pequeño que no puedes verlo sin un microscopio especial. Chips y computadora, y todo comenzó el 7 de octubre de 2022, cuando Estados Unidos decidió que China ya no podría comprar los chips más avanzados del mundo. Esta historia no comenzó en 2022. Para entender cómo llegamos a este punto, hay que retroceder varias décadas. Durante los años 90 y principios de los 2000, Estados Unidos y China trabajaban juntos como socios comerciales. Los líderes estadounidenses pensaban que si China se volvía rica vendiendo productos al mundo, sería un país más pacífico y seguiría las reglas internacionales. Los chips de computadora se convirtieron en el mejor ejemplo de esta amistad económica. Piensa en los chips como los cerebros de todos los dispositivos electrónicos en tu teléfono, tu computadora, los videojuegos, hasta los autos modernos. China se convirtió en el cliente más grande del mundo para estos chips, comprando el 35% de todos los chips vendidos. Globalmente en 2021, esto significaba ventas de más de $180.000 millones cada año. Empresas estadounidenses como Intel, Nvidia y AMD ganaban muchísimo dinero vendiendo sus chips más avanzados a clientes chinos. Nvidia obtenía aproximadamente el 20% de todo su dinero solo de China. Intel vendía chips por más de $20.000 millones anuales al país. Parecía perfecto. Estados Unidos hacía los chips más inteligentes del mundo. China los compraba y los ponía en teléfonos y computadoras que luego vendía a todo el planeta. Pero bajo esta superficie de amistad, había problemas creciendo. China no quería ser solo un comprador para siempre. En 2014, el gobierno chino creó un fondo gigante de inversión con un objetivo claro: hacer sus propios chips avanzados para no depender de otros países. Tenían un plan llamado Made in China 2025 con una meta ambiciosa. Para el año 2025, el 70% de los chips usados en China serían hechos en China. No era solo por dinero. Los líderes chinos sabían que los chips son súper importantes para los ejércitos modernos, para sistemas de vigilancia y para inteligencia artificial. Quien controla los chips más avanzados tiene mucho poder. Estados Unidos comenzó a preocuparse. Los chips no eran simples productos que se venden en tiendas, eran la base de armas avanzadas, sistemas de espionaje y computadoras que podrían ganar guerras futuras. Durante la presidencia de Barack Obama, surgieron las primeras alarmas cuando eventos de espionaje en 2013 mostraron problemas graves, pero fue con Donald Trump cuando la confrontación se volvió abierta y directa. En 2019, el gobierno estadounidense puso a Huawei en una lista negra. Huawei era el gigante tecnológico chino más importante y el mayor vendedor de equipos de telecomunicaciones del mundo. Esta lista negra significaba que empresas estadounidenses no podían venderle tecnología avanzada a Huawei sin permisos especiales del gobierno. Esta medida fue devastadora para Huawei. Imagina que estás construyendo el mejor castillo de bloques del mundo, pero de repente te dicen que ya no puedes comprar los bloques especiales que necesitas. Eso le pasó a Huawei. La compañía había estado haciendo teléfonos increíbles con chips llamados Kirin, fabricados por una empresa taiwanesa llamada TSMC. De repente ya no podía obtener esos chips. Sus ventas de teléfonos se derrumbaron, pero esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. En octubre de 2022, el presidente Joe Biden lanzó un paquete de reglas nuevas que cambiaron todo el juego. Estas reglas, publicadas por una oficina del gobierno llamada la Oficina de Industria y Seguridad, eran más poderosas que cualquier cosa vista antes. No solo dijeron que Estados Unidos no vendería chips avanzados a China, también dijeron que China no podía comprar las máquinas gigantes necesarias para fabricar esos chips. Y aquí viene lo más sorprendente:
Las reglas también dijeron que cualquier persona estadounidense, incluyendo ingenieros y técnicos, no podía trabajar en fábricas chinas de chips avanzados sin un permiso especial del gobierno. Esto significaba que ingenieros estadounidenses que vivían en China y trabajaban en estas fábricas tenían que empacar sus maletas y abandonar el país inmediatamente. Lo que pocos saben es que hacer chips de computadora es probablemente la tarea de ingeniería más complicada que los humanos hemos intentado. Crear un chip avanzado requiere cientos de pasos diferentes, miles de piezas especiales y máquinas que solo unas pocas empresas en todo el mundo saben hacer. Estados Unidos y sus amigos controlaban las piezas más importantes de este rompecabezas. Una compañía holandesa llamada SML tenía un monopolio total en las máquinas más avanzadas para hacer chips. Estas máquinas de litografía ultravioleta extrema, o EUV, son esenciales para fabricar los chips más rápidos e inteligentes del mercado. Desde 2019, bajo presión de Estados Unidos, ASML dejó de vender estas máquinas súper caras a clientes chinos. En 2023, los Países Bajos fueron más allá y también prohibieron vender otros tipos de máquinas avanzadas a China. Japón también se unió al equipo de Estados Unidos en julio de 2023. Ahora necesitabas licencias especiales para vender 23 tipos diferentes de equipos para hacer chips a China. Washington había logrado algo impresionante al convencer a sus aliados de trabajar juntos para bloquear a China. Era como construir un muro invisible alrededor de China. Pero en lugar de ladrillos, el muro estaba hecho de reglas y prohibiciones. El resultado fue inmediato y doloroso para China. La producción de chips cayó 17% en los primeros 2 meses de 2023. Las importaciones, que normalmente eran más de $400 mil millones anuales, cayeron 15.4% en 2023. Los $500 mil millones representan el costo acumulado durante 2022 a 2025 e incluyen importaciones reducidas aproximadamente 60 mil millones anuales, producción doméstica ralentizada 80 mil millones, pérdidas operativas de empresas chinas, inversiones canceladas EMEAs de 100 mil millones, costos de desarrollo de tecnología alternativa y el costo de oportunidad de no participar en mercados globales de semiconductores avanzados. No es una pérdida contable de un solo año, sino daño económico agregado durante varios años. Empresas chinas reportaron pérdidas enormes. Lungsun Technology perdió 310 millones de yuanes en 2023, comparado con una ganancia de 51.8 millones. El año anterior, Cambricon Technologies proyectó pérdidas de hasta 924 millones de yuanes. Pero los números grandes no cuentan toda la historia. Piensa en los ingenieros chinos que habían pasado años estudiando y trabajando en fábricas de chips. Muchos de ellos habían estudiado en universidades estadounidenses y eran expertos en su trabajo. De la noche a la mañana, sus proyectos se detuvieron por completo. Equipos completos de trabajo fueron separados cuando los técnicos estadounidenses tuvieron que irse del país. Según reportes de la industria, las instalaciones de SMIC, el fabricante de chips más grande de China, enfrentaron problemas serios cuando empleados estadounidenses clave tuvieron que empacar y partir en octubre. 2020 y 2000 de profesionales en toda la industria vieron sus carreras interrumpidas abruptamente. Estaban atrapados en medio de una pelea entre dos superpotencias. Lo irónico es que las sanciones también causaban dolor en Estados Unidos. China no era solo un mercado cualquiera. Era el mercado más grande del mundo para chips. Las empresas estadounidenses dependían muchísimo de las ventas a China. Los ingresos de Intel provenientes de China cayeron de 20.03 mil millones de dólares en 2019 a 14.85 mil millones en 2023. AMD vio sus ventas en China desplomar de 5.21 mil millones de dólares en 2022 a solo 3.42 mil millones al año siguiente. Nvidia enfrentaba la posibilidad de perder aproximadamente 5 mil millones de dólares cada año en ingresos chinos. Estas son cantidades enormes de dinero que las empresas estadounidenses ya no recibirían. Entonces, si las medidas funcionaban tan bien y China estaba tan aislada tecnológicamente, ¿por qué el gobierno estadounidense seguía haciendo las reglas más duras cada pocos meses? La respuesta
tiene que ver con algo que casi nadie esperaba. China era más creativa y resistente de lo que Estados Unidos pensaba. En octubre de 2023, el gobierno de Biden publicó reglas aún más estrictas. Las nuevas normas cerraban agujeros que las empresas habían encontrado para seguir vendiendo a China. Por ejemplo, Nvidia había respondido a las restricciones de 2022 creando versiones especiales de sus chips llamadas A80 y H800E específicamente para el mercado chino. Hicieron estos chips un poco más lentos para que técnicamente no violaran las reglas. Las regulaciones de 2023 cerraron esta escapatoria cambiando los números técnicos y añadiendo 140 empresas chinas más a la lista negra, incluyendo fabricantes de herramientas para chips y fábricas. Mientras Washington apretaba más el control, Beijing respondía con su propia estrategia de contraataque y adaptación. En julio de 2023, China anunció controles sobre galio y germanio, dos materiales importantes para hacer chips y fibra óptica. En diciembre de ese año, China prohibió el uso de procesadores Intel y AMD en computadoras y servidores del gobierno chino. En su lugar, ordenó usar chips hechos por compañías chinas como Lunson y Phytium. Había una directiva llamada de leche Americao que pedía a empresas estatales eliminar software y hardware extranjero de sus sistemas para 2027. Pero la verdadera sorpresa llegó en agosto de 2023. Huawei lanzó un nuevo teléfono llamado Mate 60 Pro sin hacer mucho ruido al respecto. Las especificaciones del teléfono hablaban de capacidad para hacer llamadas usando satélites, pero no mencionaban nada sobre el chip que tenía adentro. Esto parecía extraño y estratégico. Usuarios en China comenzaron a comprar el teléfono y publicar videos en redes sociales mostrando algo notable. El teléfono alcanzaba velocidades de Internet 5G, que eran tan rápidas como los mejores teléfonos del mercado mundial. La comunidad tecnológica global observaba con curiosidad y escepticismo. Una empresa canadiense llamada Tech Insights, que es reconocida como experta en analizar chips, compró un dispositivo y lo examinó cuidadosamente en sus laboratorios. Lo que encontraron sacudió todas las suposiciones occidentales sobre qué tan bien estaban funcionando las sanciones. El Mate 60 Pro tenía un chip llamado Kirin 9000 segundos adentro. Este chip fue diseñado por eSilicon de Huawei, pero, y esto es lo impresionante, fue fabricado en China por SM y se usando su proceso de 7 nanómetros. Era la primera vez que una empresa china producía en masa un procesador tan avanzado con capacidad 5G integrada sin usar la tecnología IUV de ASML que Estados Unidos había bloqueado. SM y se había logrado un verdadero Estados Unidos, milagro de ingeniería. Usaron máquinas más viejas de una manera súper complicada y creativa. El proceso era más difícil, más costoso y menos eficiente que los métodos modernos, pero funcionaba. Dan Hutchison, un analista experto de Tech Insights, describió este logro como una bofetada en la cara para Gina Raimondo. La secretaria de Comercio estadounidense había visitado China justo días antes del lanzamiento del Mate 60 Pro, intentando calmar las tensiones entre los dos países. El momento en que Huawei anunció el teléfono parecía intencional. Era como si dijeran, miren lo que podemos hacer, no necesitamos su tecnología. Mirando hacia el futuro, el panorama se vuelve complicado y difícil de predecir. Según analistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, qué tan bien funcionen los controles depende de algo que nadie puede saber con certeza: ¿cuánto tiempo tomará desarrollar inteligencia artificial realmente poderosa? Si las capacidades transformadoras de EA llegan dentro de 2 o 3 años, los controles habrán funcionado porque le negaron a China acceso a la computación avanzada en el momento crítico. Pero si el desarrollo de AI toma una década o más, China podría lograr hacer sus propios chips avanzados en ese tiempo. Esto haría que las restricciones se vuelvan contraproducentes, porque aceleran la independencia tecnológica china mientras dañan a las empresas estadounidenses. Expertos de la Fundación de Tecnología e Innovación de la Información
calculan números preocupantes para Estados Unidos. Un desacoplamiento total podría costarle a la industria estadounidense de chips aproximadamente $83,000 millones en ingresos perdidos. Las inversiones en investigación y desarrollo disminuirían en un 24%, unos $14,000 millones cada año. La industria estadounidense podría perder 80,000 empleos directos y casi 500,000 empleos en sectores relacionados. Empresas de Corea del Sur, Europa, Taiwán y Japón captarían esas ventas perdidas. Para China, el camino hacia adelante también presenta desafíos enormes. Aunque SM y se logró producir chips de 7 nanómetros, el proceso es menos eficiente económicamente comparado con los líderes globales TSMC. Samsung e Intel, los rendimientos son más bajos y los costos más altos. China invirtió $47.5 mil millones en un tercer fondo estatal para chips en mayo de 2024, pero replicar toda la cadena de suministro sin tecnología estadounidense, holandesa o japonesa sigue siendo una tarea gigantesca que podría tomar una década o más. Steven Azell, vicepresidente de la Fundación de Tecnología e Innovación de la Información, señala que fabricar chips depende de, literalmente, decenas de miles de componentes especializados de proveedores alrededor del mundo. Recrear una cadena de suministro completamente china es extraordinariamente difícil y costoso. Sin embargo, China ha demostrado repetidamente una capacidad notable para innovar cuando enfrenta restricciones. La empresa DeepSeek lanzó recientemente un modelo competitivo de IA que reportadamente usa muchos menos recursos computacionales que empresas estadounidenses típicamente emplean. Las restricciones podrían estar forzando innovaciones en eficiencia. Existe también un riesgo geopolítico más amplio que pocos discuten abiertamente. El éxito de la industria de chips de Taiwán, particularmente TSMC, crea una dinámica geopolítica complicada. Los controles de exportación estadounidenses podrían inadvertidamente reducir la dependencia de China en chips taiwaneses. Incluso mientras Taiwán permanece crítico para Estados Unidos, esto plantea la posibilidad de que líderes chinos calculen que los costos económicos de una acción militar dañarían más a Estados Unidos que a China. Esto podría hacer que consideren el conflicto como una opción más viable. Una invasión china de Taiwán representaría riesgos catastróficos para la economía estadounidense, dado que la manufactura de chips taiwanesa constituye un cuello de botella crítico en cadenas de suministro tecnológicas. La pregunta fundamental sigue sin respuesta. ¿Qué aprendimos realmente de esta guerra económica que cambió el orden tecnológico global? 3 lecciones emergen con claridad. Primero, la tecnología de punta se ha convertido en el campo de batalla más importante del siglo XXI. Los chips avanzados no son simplemente productos que se compran y venden en el mercado. Son armas estratégicas que determinan ventajas militares, capacidades de vigilancia, supremacía en inteligencia artificial y poder económico. El control sobre su producción y distribución es ahora tan crítico como el control sobre petróleo lo fue en el siglo XX. Segundo, trabajar juntos económicamente y hacer negocios con otros países no siempre previene los conflictos como pensábamos. Durante décadas, empresas y gobiernos occidentales creyeron que si comerciaban profundamente con China, el régimen se comportaría mejor y seguiría las reglas internacionales. Esa apuesta fracasó completamente. Hacer negocios juntos no previno la confrontación geopolítica. Simplemente hizo que cuando llegara la ruptura, el dolor fuera mucho mayor para todos. Tercero, los controles unilaterales, sin importar cuán bien diseñados estén, tienen vida útil limitada si no son coordinados y constantemente actualizados. La habilidad de China para avanzar, a pesar de restricciones muy duras, el ingenio de empresas globales para encontrar lagunas y los incentivos económicos de aliados que dependen del mercado chino. Todos erosionan la efectividad de las medidas con el tiempo. La guerra de chips no es un evento único, sino un proceso continuo de adaptación y contraadaptación que requiere vigilancia y ajuste perpetuos. Al mirar este conflicto que ya ha costado cientos de miles de millones de dólares en valor perdido, ingresos sacrificados e inversiones desviadas, lo más revelador es que apenas estamos viendo los primeros actos. China no va a abandonar su ambición de hacer sus propios chips avanzados. Estados Unidos no va a ceder su ventaja en
chip sin pelear, las empresas atrapadas en medio enfrentan años de incertidumbre, mercados fragmentados y presiones para elegir lados. Y el resto del mundo observa, calculando cómo posicionarse en un orden tecnológico cada vez más dividido en dos campos, donde la neutralidad puede no ser una opción. Esto no es teoría, es la nueva realidad económica. Si entiendes ahora que los chips que alimentan tu teléfono se han convertido en el centro de la mayor confrontación geopolítica del siglo, estás adelante de millones. Para más contenido así, suscríbete para estar preparado. Comenta qué aspecto de la rivalidad USA-China quieres que analice a continuación. La guerra económica no espera. Nos vemos del otro lado.